Y ahora para tratar el tema tenemos al sociólogo y analista internacional Juan Francisco Coloane, quien se conecta con nosotros desde Santiago de Chile, y también a Máximo Quitral, historiador y político, que también nos acompaña desde Santiago de Chile. Saludos y muy bienvenidos a los dos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Por qué es histórico e inédito el plebiscito constitucional de Chile? Señor Coloane. Porque es la primera vez que efectivamente, después que asumió los gobiernos democráticos, se llama un plebiscito constitucional. Es decir, no es que haya primera vez un plebiscito, es primera vez que es un plebiscito para tratar el tema de la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, es porque se produce este evento, este suceso, a partir de una revuelta popular, a partir de lo que llaman acá estallido social, un reclamo social profundo del 18 de octubre del año pasado, que marcó de alguna manera algunos puntos centrales que estaban pendientes en el país y que no estaban resueltos, que es la profunda desigualdad del modelo económico que se había producido en los últimos 30 años en democracia, y en segundo lugar una hiperconcentración del poder político a partir de esa misma concentración de riqueza y ese mismo nivel de desigualdad profunda. Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo, de acuerdo al Gini, que es el coeficiente de desigualdad. Entonces, el estallido social o la revuelta popular, digámoslo como son las cosas, del día 18 de octubre del año pasado, de alguna manera incidió, propuso y de alguna manera gravitó para que la decisión política, tanto del gobierno como de los partidos políticos, que hoy día de alguna manera forman esta suerte de democracia que hay en Chile. Digo suerte de democracia porque en el fondo Chile ha sido siempre desde mi punto de vista muy personal, quizás una semidictadura constitucional. Digamos, nosotros no nos sentimos que vivimos una democracia plena. Bueno, los líderes políticos de turno, de los partidos políticos más prominentes en Chile, con el gobierno hicieron un pacto en noviembre, casi un mes después del estallido, alrededor del 14, 15 de noviembre, hacen un pacto, ¿no es cierto?, de ir gradualmente resolviendo esta crisis social y política que era muy aguda y además fue muy controvertida, fue muy violenta. Hay cosas que todavía no salen a la luz pública, por ejemplo el atentado al metro, a 15 estaciones de metro y particularmente a 7 de ellas muy importantes en la capital, Santiago, que se supone que fueron atentados de un alto nivel de especialidad bélica y todavía no está aclarado eso. Entonces había una inestabilidad muy profunda en el país. Hubo amenazas de golpe de Estado, todavía eso está latente, no está claro. Son muy pocos los partidos políticos que asumen tanto de izquierda como de derecha, la realidad de lo que sucedió el 18 de octubre y en ese periodo con los atentados al metro. Si fue una intentona de golpe de Estado de desestabilizar el país. Entonces Chile ha vivido, además de la pandemia, que ataca el año siguiente, el 2020, ha vivido una situación de incertezas, de inestabilidad política, con este sistema, ¿no es cierto?, de amenaza permanente, de que el proceso constitucional se puede interrumpir. Entonces, este plebiscito que se está desarrollando, lo tengo que decir, yo vengo de votar, he estado recorriendo algunas localidades de Santiago, la capital, se está desarrollando con una gran afluencia de público, eso hay que decirlo, en forma muy ordenada, muy organizada. No ha habido ningún conato de incidente importante y daría la impresión que va a ser un hito en términos de la participación, porque Chile está alrededor del 45% en la participación electoral, 44-45%. Es probable que se supere el 50%. Todavía no podemos cantar victoria.
Es un paso decisivo, por cierto, Sí. porque también quiero señalar, colega, que el aumento de la participación y en el caso de que la prueba tenga una contundencia, digamos, de un 60%, por decirlo de alguna manera, o más, es detener el paso al fascismo. El país tenía características, y lo digo con responsabilidad analítica, sociológica, de ir a un descenso hacia posturas fascistas del Estado. Sí. Y era muy preocupante, porque la represión ha sido dura no solamente el año pasado, durante el estallido, sino que permanentemente este país ha tenido una situación de amenaza a la libertad pública, de amenaza a los derechos cívicos. En la pandemia nosotros estamos con toque de queda por un tema de salud, un tema sanitario. Sin embargo, todavía no es explicable por qué se abren los confinamientos respecto a la pandemia y el país sigue con toque de queda Sí. desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, permanentemente. Sí, muy bien. Entonces, tenemos una, disculpe que me haya alargado, tenemos una situación histórica que es probable que le dé fuerza a la posibilidad de entablar un proceso de cambios profundos dentro de un marco de respeto al proceso Coloane, constitucional. si me permite, vamos a conectarnos con nuestro otro invitado. Vamos a ir paso a paso con nuestras preguntas. No vamos a hablar de todo esto de una vez, pero poquito a poco. Si me permite, vamos a preguntarle a Quitral, al señor Quitral, a Máximo. Transcurrido un año de la revuelta social, los chilenos celebran este domingo, como ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho el señor Coloane, un plebiscito histórico. Decidirán si quieren cambiar la Constitución escrita durante la dictadura de Pinochet por una nueva Carta Magna. Ahora, ¿es entonces el único logro de las protestas que semiparalizaron el país y que a la par que masivas manifestaciones pacíficas vivió episodios de extrema violencia que dejaron, como ya hemos dicho, al menos 30 muertos, miles de heridos y trajo de vuelta la sombra de la represión policial por su violencia en el control de las manifestaciones? ¿Qué cree usted? ¿Es este plebiscito es el resultado de ese estallido social que durante un año ha revuelto la sociedad chilena? Bueno, primero que todo agradecer la invitación, aclarar que yo soy politólogo y no político, para que no haya que dar la idea de que yo represento algún partido en específico. Bueno, en relación a su pregunta, la verdad que el plebiscito es una salida que hacen los partidos políticos y el gobierno. No era una de las principales demandas, o no es la principal demanda del movimiento social. Es algo que yo, la verdad, es importante mencionar, no lo digo yo por mi análisis, sino que ha sido también aclarado por algunos parlamentarios que han sostenido que justamente el acuerdo del 15 de noviembre que tiene como resultado el plebiscito fue una salida que buscaron los partidos para evitar elecciones anticipadas. Creció dentro del movimiento social que podíamos enfrentarnos a un panorama como aquel, en términos de adelantar las elecciones y solicitar la salida del presidente. Pero evitando esa situación, los partidos políticos dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo porque si no, finalmente esto puede tener un resultado aún peor en términos de la salida anticipada de todos del Parlamento. Y los partidos políticos acuerdan este plebiscito. Es decir que, motivados por las movilizaciones de octubre, llegan a pactar una salida más bien electoral para evitar que la caída del presidente y los parlamentarios fuera un suceso histórico. Eso creo que es conveniente aclararlo. Es decir, que desde el movimiento social el planteamiento era sí, efectivamente queremos cambiar la Constitución, pero también uno de los argumentos era justamente la Asamblea Constituyente. Creo que también es súper importante poner en parámetro cuál es el sentir del movimiento social, que es muy distinto del planteamiento y el resultado y la propuesta que hicieron desde el mundo político a la ciudadanía. Evidentemente que estamos en un momento histórico.
Es difícil encontrar gente que no crea que efectivamente hay que hacer un cambio de la Constitución. Es decir, hasta el mismo presidente está de acuerdo con el cambio constitucional y esbozó su postura frente al apruebo, y funcionarios de gobierno también estaban por la lógica del apruebo. Tal vez uno podría incluso interpretar eso como un oportunismo político para evitar justamente tensionar la posición con respecto a la ciudadanía. Eso creo que es conveniente ir aclarando algunos elementos, porque más allá de la participación, que sin duda puede ser interesante, recordar también que acá en Chile existe el voto voluntario, es decir, que si tenemos una alta participación, parece que también el debate de la obligatoriedad del voto puede ir perdiendo fuerza. Pero en términos concretos, reales, la demanda iba por otro lado en términos del movimiento social. Sí. Es decir, que el plebiscito fue una salida política para la situación compleja en la cual estaba el presidente y los partidos políticos. Y buscaron esta manera de descomprimir un poco el ambiente. Hay que ver el mecanismo de redacción de la Constitución, sí, porque también hay cierto temor con respecto a aquello. Sí, sí. Ahora también me gustaría preguntarle al señor Coloane, si me oye. Sí, señor Coloane, ¿por qué es tan polémica? Me gustaría que nos explicara por qué es tan polémica la Constitución por la que los ciudadanos chilenos acuden este domingo a las urnas. ¿Por qué hay que cambiarla? Para muchos de nuestros espectadores es una pregunta y me gustaría que lo respondiera usted. Bueno, mire, tradicionalmente el ambiente constitucional en América Latina son constituciones todas de excepción nacidas en estados militares, que es una característica constitucional global. Digamos, todos los estados nacen con constituciones a partir de guerras, los estados del mundo. Incluso en los periodos de descolonización en África, las constituciones son constituciones de excepción, a partir de que se descolonizan y adquieren, ¿no es cierto?, una fisonomía y una arquitectura constitucional que proviene de una situación de conflicto, de ruptura y de guerra. En América Latina eso se exacerbó, en el sentido de que la mayor parte de las constituciones de América Latina, sin excepción, son constituciones de excepción, en el sentido, valga la redundancia, sin excepción, son todas constituciones de excepción donde permiten la intervención militar en el caso que se salga, ¿no es cierto?, del orden público, que la seguridad de la seguridad pública está amenazada, y razones de inestabilidad doméstica, ¿no es cierto?, amenazan las instituciones del Estado, los militares pueden intervenir. Eso es constitucional en todas las constituciones de América Latina y particularmente en la chilena. En el caso de Chile, la Constitución, el proceso constitucional chileno es un proceso que ya desde el año 1925 viene dañado por el intervencionismo militar. Chile es un país en esencia culturalmente militarizado, y a mí no me gusta usar el concepto de derechos humanos porque se usa para todo, sí, pero en este particular caso Chile es un país muy militarizado en su estructura orgánica del Estado, y que a la par de eso, con una gran debilidad de cultura de derechos humanos en la Constitución en sí mismo. Por ejemplo, la Constitución en Chile no garantiza derechos sociales desde ningún punto de vista. Digamos, los toca en forma muy superficial. En segundo lugar, la Constitución en Chile, particularmente la que proviene de la dictadura, no la de 1925, y que se trató de reformular en dos intentos de reformulación durante el periodo de la democracia, no cambia el sentido central de ser una Constitución que estimula directamente, ¿no es cierto?, al modelo económico neoliberal. Ese es un aspecto central de esta Constitución que proviene de la era de Pinochet y que los 30 años de gobiernos democráticos no pudieron alterarlo. Y lo otro es el tema de la repartición del poder político. Entonces tenemos una Constitución que tiene dos efectos centrales. Uno, estimula la concentración tanto del poder político como la concentración de la riqueza, y es una Constitución que estimula
niveles profundos de desigualdad. Si uno lee la Constitución, uno se da cuenta que es una Constitución desprovista de derechos sociales. Y eso no es solamente una característica de la Constitución chilena. Por ejemplo, si uno ve la de Argentina, la de Perú, la de Brasil, son exactamente lo mismo. La única Constitución que es excepcionalmente diferente en América Latina es la Constitución bolivariana, la del presidente Chávez, que se llama la Constitución chavista, que es donde hay una garantía central de los derechos sociales en el espíritu de la Carta y en el sentido del objetivo de construir nación, en el sentido de proteger los derechos sociales y, ¿no es cierto?, y contener la posibilidad de concentración de riqueza tanto en manos privadas como en manos del Estado. Es decir, hay una idea de cooperativismo, una idea de distribución de la riqueza, y hay una idea de programa de desarrollo. Estoy hablando de la Constitución bolivariana. La Constitución chilena va a estar, la que se supone que va a poder construirse con voto popular o con participación popular, va a estar muy lejos de una Constitución que, ¿no es cierto?, contenga elementos en su arquitectura central, hace un desarrollo igualitario, por decirlo de alguna manera, en forma muy genérica. Sí, muy bien, señor Quitral. Quería también saber su opinión. ¿Por qué precisamente ahora, después de tanto tiempo, después de tantos años, han decidido celebrar este plebiscito para debatir la Constitución chilena? ¿Qué opina usted? Nos gustaría saber también su opinión. Sí, bueno, comparto totalmente lo que dice el colega con respecto no solo a una matriz militarizada, golpista en América Latina, que con el paso del tiempo ha sufrido algunas modificaciones. En relación a la Constitución y la pregunta que se hacía también, el fenómeno de Venezuela en términos de consagración de derechos es interesante, pero también habría que agregar la Constitución boliviana. Creo que me parece que es un caso bien interesante, pero claro, también tiene una raíz y una tensión histórica con nuestro país que hay que hacer mención. Ahora, ¿por qué efectivamente tenemos que cambiar esta Constitución? O sea, más allá de su vicio de origen, construida en dictadura cívico-militar, más allá también de las reformas que se aplicaron específicamente durante el gobierno de Ricardo Lagos, que de manera muy pomposa dijo en su momento determinado que ya era una constitución absolutamente democrática, no transformó el corazón de los lineamientos, los ejes centrales del pinochetismo que tienen que ver con la subsidiariedad, la matriz económica que se impuso a partir del 73 en nuestro país. Eso no ha cambiado, muy por el contrario se profundizó durante los gobiernos de la Concertación, aun cuando en un momento determinado tuvieron una alta representación parlamentaria para hacer las transformaciones que se querían. Y el corazón económico de la Constitución ha permanecido a lo largo del tiempo. Las reformas que se aplicaron no obstruyeron esa matriz económica, y esa matriz en el fondo se constituye en el gran obstáculo en los avances de los derechos sociales que hace mucho rato en Chile vienen instalándose desde el movimiento social, puntualmente desde los estudiantes. Creo que es súper importante que los auditores lo tengan claro, que los estudiantes han jugado un rol importante de instalar los derechos sociales como un pilar fundamental de una sociedad democrática ajustada a derecho y moderna y propia del siglo XXI. Conjugado también con movimientos ambientalistas, movimiento indígena, el movimiento mapuche específicamente, y con el movimiento feminista en el último tiempo. Entonces, la actual Constitución es un obstáculo para avanzar en derechos sociales porque como consagra al mercado como el motor central, es decir, que coloca al sujeto al servicio del mercado y no el mercado al servicio del sujeto, cualquier tipo de modificación, alteración, avance en materia social impacta directamente
en ese corazón, Sí. Perjudicando no solo la profundización de los derechos sociales, sino que también declarándolos inconstitucional. Entonces, la medida que no cambie ese elemento, se hace muy imposible avanzar en derechos sociales y permitir que elementos tan sensibles en una sociedad como la educación, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el trabajo, la salud, se conviertan realmente en un derecho social. Para que lo tengan claro, es decir que hoy las familias en Chile tienen que buscar algún recurso para financiar alguna enfermedad compleja, desde los bingos, desde las rifas, cualquier tipo de mecanismo que le permita reunir dinero para poder ir en ayuda de algún familiar que tenga una enfermedad compleja. Esa es la realidad de nuestro país, porque el Estado no se hace cargo, lo deja todo en materia de los privados, y ese es un gran argumento para avanzar en mayor transformación social en nuestro país. Sí, ahora una pregunta que, bueno, surge para todos, creo. ¿Cree que todos los problemas de Chile se solucionan con una nueva Constitución? ¿Para qué? Sí, para usted, señor Quitral. Después volvemos con el señor Coloane. O sea, para mí sí, él es el punto central, porque es el tipo de sociedad que tú pretendes construir. ¿Ah? Más allá de una cuestión jurídica, donde también estamos con un código civil bastante arcaico, debiese también avanzar en un proceso de modernización que vaya justamente en ese punto. ¿Por qué? Porque el gran amarre que tiene nuestro país es el modelo económico. O sea, sin una transformación de ese modelo es difícil avanzar en mayor justicia social. Es decir, que tú no puedes consagrar el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, sin una carta constitucional que sea realmente necesaria. ¿Por qué? Porque si efectivamente no hubiese sido necesario una transformación de la Constitución, no hubiésemos tenido partidos políticos que hayan acudido al Tribunal Constitucional para impedir esa transformación social. Por tanto, los derechos sociales, y con esto cierro, los derechos sociales en nuestro país son incompatibles con la actual Constitución. Es decir, que no podemos avanzar a una sociedad no solo democrática, sino con mayor justicia social, sin la medida que seguimos manteniendo un modelo que ha sido beneficioso para una minoría y perjudicial para la gran mayoría de este país. Sí, bueno, ahora volvemos con el señor Coloane. También nos gustaría saber su opinión. ¿Cree, señor Coloane, que todos los problemas de Chile se solucionarán con esta nueva Constitución? Depende. Si efectivamente es un proceso de participación popular amplio, que la constituyente tenga un 100% de la posibilidad de participación popular, sin tutelaje de los partidos políticos que desde el punto de vista han fracasado, no en su totalidad, pero han fracasado yo diría en un 70%, por poner una cifra muy genérica, muy general, en el sentido del fracaso de los cambios, el fracaso de aumentar de no impedir el aumento de la desigualdad, el fracaso de no impedir el aumento de la concentración de riqueza. Esos partidos políticos no pueden tener el tutelaje, no pueden ser el factor gravitante de la nueva Constitución, respondiendo una parte de su pregunta. Claramente la respuesta es no, la Constitución no es la solución de todos los problemas. Lo que sí es importante son dos cosas políticas que para mí es fundamental en el estado de situación que está hoy día Chile y el mundo en general, con un gran desorden constitucional, institucional globalizado, una pérdida de confianza en las instituciones, un gran proceso de inestabilidad y de desestabilización deliberado de poderes fácticos de nivel global. Yo llamo los emperadores digitales, los Bezos, los Amazon, los Facebook, todas las redes digitales que quieren apropiarse de alguna manera del proceso manufacturero. El tema de la pandemia, quiero reiterar esto, que lo he dicho en otros canales, lo he dicho con ustedes también, la pandemia es un invento de laboratorio para provocar esa desestabilización en los estados. Ahora, respecto a la pregunta suya, en parte es una posibilidad de solución. Sin embargo, lo importante es de tener una mayor desestabilización respecto al Estado, este Estado que sigue militarizado, pero igual
que hay posibilidad de desmilitarizarlo. Y en segundo lugar, detener el proceso del fascismo societal en la sociedad. ¿Con qué? Con participación de conciencia ciudadana. Por ejemplo, hoy día me da la impresión de que si se aumenta la participación por el apruebo y en general la participación por ir a votar, es un paso de participación ciudadana pacífico, que es importante en el sentido de agilizar el debate, que no haya temas tabúes en Chile. Entonces, la Constitución no va a solucionar todo, pero sí puede abrir un espacio, ¿no es cierto?, constructivo, permanente, en donde el pueblo, la gente, los que no tienen poder, los que no tenemos poder, yo pertenezco a esa clase, de todas maneras, jamás he tenido una posición de poder, yo en Chile por lo menos, nunca, que existe esa posibilidad de participar con opiniones, ¿no es cierto?, y con una base empírica concreta, digamos, de experiencias personales. La Constitución tiene que contener bases empíricas diferentes. Perdón. Sí, muchas gracias. Ha sido el sociólogo y analista internacional Juan Francisco Coloane, que nos ha acompañado desde Santiago de Chile, y también Máximo Quitral, historiador y politólogo, que también nos ha acompañado desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra nueva oportunidad. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a ver una pieza y volvemos enseguida con ustedes. Bueno, volvemos a nuestros estudios aquí en Hispan TV. Tenemos a otro invitado que nos acompaña en este programa especial sobre el plebiscito histórico de Chile, que se está desarrollando hoy, domingo 25 de octubre, aquí en Chile, claro. Bueno, tenemos al presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que nos acompaña desde la capitalina ciudad de Santiago. Saludos, señor Aguilar. Bueno, como sabe, la mayoría de los chilenos votaría por elegir una nueva constitución y dejar atrás a la erigida inicialmente en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si la participación en el plebiscito es baja, esto podría darle un importante argumento a quienes pretenden conservar los contenidos de la actual Carta Magna, porque como sabemos el debate constitucional en Chile tiene sus partidarios y detractores. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, los que no quieren cambio siempre están inventando cualquier pretexto. De hecho, el presidente actual que tenemos en Chile fue elegido con una votación de cerca del 40% del electorado, del padrón. Y de ahí sacó un poco más del 50% de los votos, o sea que uno podría decir que lo eligió apenas el 20% de los ciudadanos y ciudadanas. Pero, por lo tanto, no veo por qué le podrían restar legitimidad a un proceso como este, que, por cierto, va a tener participación mucho mayor que la que hubo cuando fue elegido el actual presidente. Sin embargo, yo creo que va a haber una alta participación. Todavía a esta hora, que es las 2 de la tarde acá en Chile, todavía está en pleno desarrollo el proceso, pero todo muestra que hay una participación bastante alta. Vamos a ver cuáles son las cifras finales, pero en cada recinto de votación habían largas filas, sí, y se veía mucha gente joven que no había estado muy presente en anteriores momentos electorales. Por lo tanto, yo auguro que la premonición de algunos que quisieran, les hubiera gustado que no hubiera una alta participación, parece que no se va a cumplir, y lo que tendremos al final de la tarde, cuando empiecen ya los cómputos finales, es que va a haber una participación bastante importante de la ciudadanía de Chile en este plebiscito. Sí, como bien ha dicho usted, muchos jóvenes dicen que van a votar por primera vez en el plebiscito. Ahora, 75% de la sociedad chilena piensa que su voto puede hacer una diferencia, bueno, según las encuestas. Pero, ¿qué pasa si va poca gente a votar? Supuestamente, lo vamos a pensar como una probabilidad, aunque es bastante nula. ¿Qué va a pasar? No, yo creo que el proceso tiene que seguir avanzando de todas maneras. Como le digo, si fuera ese el criterio, entonces los últimos 3 gobiernos de Chile no habrían tenido legitimidad ninguna, porque en todos ellos votó menos del 40% del padrón. Yo creo que ahora vamos a superar largamente esa cifra. Por lo tanto, a mí me parece que eso es más bien un pretexto, claro, y más aún considerando contexto pandemia, donde hay gente, tal vez gente mayor, puede ser que finalmente haya decidido no votar porque no quiso arriesgarse, pero yo creo que no es aceptable esa pretensión de restarle legitimidad a la votación según el número de votantes, porque
ya la participación venía siendo muy baja. Pero de todas maneras yo quiero insistir que yo auguro que va a haber una participación mucho mayor que en los últimos procesos electorales que ha habido en Chile y por lo tanto no vamos a tener de ninguna manera esa discusión. Sí, muy bien. Y ahora, de ganar el apruebo en este plebiscito, ¿será posible recuperar la legitimidad de la política chilena, ya que el referéndum surgió de la movilización social? ¿Cree que logrará calmar la tensión social en Chile? Yo creo que el plebiscito se conquistó fundamentalmente por la movilización ciudadana. El plebiscito no es una dádiva ni una concesión de la clase política. Yo creo que tenemos plebiscito y se ha abierto un proceso constituyente no gracias a la clase política, yo creo que más bien ha sido a pesar de la clase política. Ellos hubiesen querido conservar las cosas como están y yo quiero recordar que la crítica y el cuestionamiento que levantó muy fuerte el movimiento a partir del 18 de octubre es muy fuerte y es muy crítico del gobierno, sin duda, pero también lo es del conjunto de la clase política, también la oposición está cuestionada. Por lo tanto, a mí me parece que este proceso, eso sí que va a ser importante en términos de legitimidad. Lo que viene posterior al plebiscito es un proceso en donde se tiene que abrir un gran cauce de participación ciudadana. Aquí es muy importante que este proceso no se lo apropie la clase política, no se lo apropie la élite, los mismos de siempre, que son los que están cuestionados. Yo le quiero decir que hay encuestas acá en Chile que muestran que no tienen más del 4% de credibilidad o de evaluación positiva el conjunto de la clase política, empezando por el presidente de la República, que obviamente está muy cuestionado y carece hoy día bastante de legitimidad y su voz pesa muy poco, pero también esa crítica es al resto de la clase política. El eslogan que levantó muy fuerte el movimiento es que no eran 30 pesos, que hace alusión al alza del pasaje del metro que dio inicio a las movilizaciones, pasaje del transporte metropolitano subterráneo, sino que se decía no son los 30 pesos, son los 30 años. Es decir, hay un cuestionamiento al conjunto de lo ocurrido durante estos años, a la consolidación de un modelo de élite, un modelo para unos pocos, muy abusivo, donde todo se convirtió en un negocio, todo. En otros países les resulta muy extraño, pero en Chile la educación es un negocio, la salud es un negocio, la previsión es un negocio, el agua es un negocio. Todos los derechos sociales se han convertido en negocio y se han tendido hacia la privatización, y el anhelo y la motivación de la gente porque eso cambie efectivamente es muy fuerte. Todos entendemos que una nueva constitución va a ayudar a eso, pero no es lo único, y además esa nueva constitución tiene que ser necesariamente redactada con un proceso participativo, no un proceso donde se elija simplemente a unos representantes y después nos olvidamos. Acá tiene que haber tiene que haber mucha continuidad de la movilización social, tiene que haber mucha continuidad de la deliberación, de las asambleas que se han generado en los territorios, en los barrios, para que desde ahí surjan las propuestas y eso sea una presión al órgano constituyente que se va a generar, porque la legitimidad va a estar dada si es que ese órgano constituyente tiene efectiva participación ciudadana y no se limite únicamente a la élite política que ha dirigido por 30 años el país. Sí, muy bien. Ahora muchos creen que hay una proporción de la ciudadanía que aspira quizás no a una transformación radical de un modelo económico, como ya ha dicho usted, sino que los beneficios sean más compartidos. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Por qué motivos una porción de la población votará por el rechazo? Son cuestiones económicas, son cuestiones económicas principalmente. Corresponde a un sector de la sociedad conservador. En Chile un sector conservador siempre ha tenido cierta presencia, pero yo creo que la votación rechazo va a ser menor incluso que la votación tradicional de los sectores de derecha o los sectores conservadores. Habitualmente los sectores de derecha andarán en alrededor del 35% de los votos. Yo creo que el rechazo va a sacar menos esta vez que eso. Y a mí me parece que es también un reflejo de que el discurso conservador, el discurso que quiere que todo siga como está, tiene cada vez menos apoyo ciudadano. Claramente hay sectores, son minoritarios, pero son muy poderosos. Eso sí hay que reconocerlo y hay que asumirlo como una de las dificultades. De hecho, estos cambios que se han demandado con tanta fuerza en estos meses son cambios que vienen por años, son demandas que vienen por años, por décadas incluso. Y sin embargo, hay una élite, una pequeña porción de la población, pero que es muy poderosa, tiene gran concentración del poder económico, tiene manejo de los medios de comunicación,
y por lo tanto ha de alguna manera manejado, ha comprado a los políticos, hay que decirlo, cuando los poderes económicos han financiado a los políticos, han financiado las campañas de izquierdas y derechas, obviamente lo que hacen cuando financian campañas es que compran poder político, eso es lo que hace esta élite económica. Entonces, por eso es tan importante que esta fuerza que se ha levantado, esta fuerza social que se ha levantado, esta fuerza de movilización social, no decaiga. Nosotros no podemos suponer que solamente porque gana el apruebo y se elige una convención constitucional, entonces esto está ya definitivamente ganado. Va a seguir la disputa porque esa pequeña minoría es poderosa, esa pequeña minoría tiene capacidad de manipular y lo ha hecho por décadas. Son abusivos, se han hecho de los grandes negocios en Chile, Sí. tienen concentración del poder económico, pero lo que ha ocurrido en este tiempo es que la ciudadanía se cansó, se agotó de aquello, la ciudadanía ya no quiere más eso y por eso ha tenido tanta fuerza este movimiento. Yo creo que esa fuerza va a seguir, la movilización va a seguir, evidentemente la pandemia ha puesto un cierto freno a la movilización, pero incluso con pandemia en los últimos tiempos se ha visto cómo se ha reactivado muy fuerte la movilización y la gente ha mostrado su voluntad de cambio profundo y no simplemente cambios cosméticos. La gente no va a aceptar un cambio que no vaya a los temas de fondo y que no modifique estructuralmente el modelo chileno, que es un modelo, ya hemos dicho, depredador, abusivo, que concentra mucha riqueza en unos pocos y que en definitiva no es un modelo que nos haya dado a todos los chilenos y chilenas el bienestar que merecemos. Y cree, ahora le pregunto, que si cree que esta nueva Constitución, si se aprueba, va a solucionar todos los problemas de Chile y va a terminar o ya poner punto final a todas las protestas sociales, al estallido social de hace ya un año. ¿Qué opina usted al respecto? No, una constitución no resuelve todos los problemas mágicamente, pero efectivamente lo que genera son distintas nuevas reglas del juego. Genera la posibilidad de un nuevo pacto social. Y en Chile, en la historia de Chile, desde que somos país independiente, nunca ha habido un proceso donde una constitución sea construida con participación popular real, con participación ciudadana real. Siempre ha sido impuesto por la élite. Y por lo tanto, este es probablemente la primera oportunidad que tenemos en nuestra historia de generar una constitución a través de una participación efectiva. Pero para eso es que tenemos que seguir levantando esta presión. Lo que ofrece hoy día la clase política, lo que está en el voto, es una convención constitucional. El segundo voto, hay un voto por apruebo o rechazo para una nueva constitución, y luego qué órgano es el que va a efectuar o qué órgano va a redactar la nueva constitución. Lo que ofrecen, que es la convención constitucional, que probablemente la que va a ganar, no tiene a nuestro entender suficiente profundidad democrática, no asegura una efectiva participación ciudadana, está pensada en un sistema que va a seguir favoreciendo a los partidos políticos y eso probablemente la gente no lo va a aceptar. Por lo tanto, yo llamo a que la misma clase política, en este caso el Parlamento, redacte modificaciones legales en este tiempo que va a venir después del plebiscito que permitan que ese órgano constituyente tenga una efectiva profundidad democrática y sea efectivamente una asamblea constituyente con participación ciudadana. Eso es lo que la gente ha reclamado, eso es lo que la gente quiere y es por lo que vamos a seguir luchando y bregando y por lo tanto queda mucho. Después, mañana, lunes, después del triunfo del apruebo, es probable que inmediatamente se reinicie esta disputa por darle mayor profundidad a este órgano constituyente. Aguilar, también le quería preguntar que si cree que la reforma constitucional, creo que se lo vuelvo a preguntar, ¿podrá recuperar la soberanía en Chile y cambiar el modelo económico neoliberal en su país? Va a haber que trabajar mucho para eso, a pesar de que es muy amplia, muy amplia la mayoría que quiere salir de este modelo abusivo, este modelo depredador que ha depredado el medio ambiente, que ha depredado los recursos naturales, que ha privatizado todo. Esto, insisto en el concepto, resulta difícil de creer para gente que vive en otros países, que en Chile todo es negocio, todo es negocio, los derechos sociales son negocios. Y por lo tanto va a ser una disputa fuerte. Por eso digo que vamos a tener que mantener muy fuerte la movilización, la unidad del movimiento social, asegurar que el protagonismo del proceso que viene esté radicado en la ciudadanía y en el movimiento social y no simplemente únicamente en la clase política. Por lo tanto, va a seguir esto en una disputa democrática, digo yo, una disputa, digamos,
de ideas, una disputa donde nosotros vamos a alentar mucho la participación de la ciudadanía. De hecho, ya en los próximos días vamos a convocar a que se generen muchos cabildos y asambleas en los territorios, en los barrios. De esa manera ya empiece la deliberación y la deliberación la haga la misma ciudadanía y esa sea en la misma base social. Y por lo tanto esperamos que sea un proceso donde se abra paso a una participación ciudadana muy fuerte. Sí, muchas gracias. Para los que están escuchando, estoy en mi casa. Sí, muchas gracias. Sí, por su paciencia. Sí, ha sido el señor Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, que nos ha acompañado desde Santiago de Chile.